Y bueno, hermanos, estamos muy contentos, ¿verdad?, de que usted allá en su casita nos esté acompañando. Sería de mucha bendición, hermanos, que si en los comentarios usted nos puede dejar desde qué lugar nos está viendo. Igual cualquier sugerencia, cualquier crítica constructiva, algo que pueda ayudarnos a mejorar estas clases, estas predicaciones, pues sería de mucha utilidad, hermanos. La única finalidad de esto es la edificación del pueblo de Dios. Bueno, hermanos, el tema que vamos a estar viendo en esta noche se titula Seamos buenos siervos. Hermanos, son casi ya 2 años en los cuales el mundo ha estado inmerso en esta situación de pandemia, una situación nunca antes visto. Esta situación, hermanos, pues se ha presentado en prácticamente todos los países de la tierra, y esto ha traído una gran crisis económica que ha provocado desempleo. Obviamente, pues el cierre de muchas empresas ha provocado una gran crisis de salud, que a su vez ha provocado un gran desabasto de alimentos. Cada vez son más los contagiados, etcétera, etcétera. Pero aquí lo más importante, hermano, es que esta situación ha traído lamentablemente un gran desánimo, un gran enfriamiento dentro del pueblo de Dios. Hemos escuchado testimonios de varios pastores que nos han dicho que desde que comenzó la pandemia, pues ya muchos hermanos ya nunca más se volvieron a presentar en la iglesia, ¿verdad? Hubo un tiempo que las iglesias estuvieron cerradas y muchos hermanitos se enfriaron, se desanimaron, otros tuvieron temor y pues se han salido del camino del Señor. Pero es precisamente, hermanos, ahorita que estamos en la recta final, cuando usted y yo debemos de servir al Señor con más ganas. Ya estamos en la recta final, todas las señales que la palabra de Dios nos da, todo eso se está cumpliendo en nuestros días. Y es precisamente, hermanos, en estos últimos tiempos cuando debemos de desechar el temor, debemos de desechar la apatía para servir al Señor con más ganas. Y ese es el tema que vamos a estar viendo en esta noche, hermanos. Vamos a ver qué bendiciones acarrea el servir a Dios, y también la consecuencia tan terrible que acarrea el no hacer nada en su obra. Bueno, hermanos, antes de comenzar, le voy a pedir por favor a mi esposa si nos guía en palabras de oración para empezar este estudio. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque estamos una vez más, Señor, aquí para compartir de tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que nos acompaña. Yo te pido, Señor, que esta palabra, mi Dios, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que nos ayude, Señor, a ser, Señor, fieles, Señor, a hacer lo que en tu palabra, Señor, nos manda, mi Dios, hacer tu voluntad. Y poder prepararnos, Señor, estar firmes, Señor, el día de tu venida, poder irnos contigo, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que escondas a mi esposo detrás de tu presencia, Señor, que él pueda, Señor, hablar solamente lo que tú deseas enviar a tu iglesia, Señor. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, le voy a pedir, por favor, que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 21. Mateo, capítulo 25, versículo 21. Yo me voy a permitir leerlo en voz alta y usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Otra vez, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, yo creo que esto es algo que algún día todos nosotros esperamos oír de la boca de nuestro Señor. Que algún día, ¿verdad?, cuando nos presentemos ante su presencia, pues que algún día el Señor nos diga que lo poquito o mucho que hayamos hecho en su obra fue de mucha utilidad, y que Él
está contento con el trabajo realizado. Yo creo que esto es lo que algún día todos nosotros esperamos oír. Pero para que esto pase, hermanos, para que esto pase, para que el Señor nos diga, bien hecho, buen siervo fiel, pues usted y yo necesitamos servir. Pero ¿qué es servir? Mire, hermanos, si nosotros vamos al diccionario, la definición de la palabra servir es la siguiente. Servir significa ser útil para algo, ser apto para desempeñar un cargo o actividad para lo cual fue creado. Significa ser un instrumento o utensilio con propósito. Esto es exactamente, hermanos, lo que el Señor quiere que usted y yo seamos. El Señor quiere que usted y yo seamos herramientas, que seamos instrumentos útiles en sus manos para realizar un trabajo. ¿Por qué? Porque para eso Él nos ha creado, para eso Él nos ha comprado. Mire, hermano, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo gráfico. Mire, por ejemplo, aquí en esta fotografía, ¿qué es lo que usted está viendo? Aquí estamos viendo la fotografía de una tijera. ¿Qué es una tijera? Bueno, hermanos, pues una tijera es un instrumento que sirve para cortar. Hay muchos tipos de tijera. Hay tijeras para cortar lámina, hay tijeras para cortar cabello, hay tijeras quirúrgicas, en fin, hay muchos tipos de tijera. Pero ¿cuál es la finalidad con la cual una tijera fue fabricada? Bueno, pues una tijera fue fabricada, fue diseñada para cortar. Pero imagínese que usted compra unas tijeras y que las tijeras simplemente no cortan. O sea, usted en su casa tiene una herramienta, tiene un instrumento que no está desempeñando la función para la cual fue fabricada. ¿Qué es lo que pasa si usted o yo tenemos una herramienta que no está desempeñando su función? Pues simplemente, ¿para qué la conservamos? Pues una herramienta que no está funcionando, pues simplemente va a dar al bote de basura. Bueno, eso es exactamente lo que el Señor va a hacer con todos aquellos siervos que no están aportando nada en su obra. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si usted va a Mateo capítulo 7, versículo 19, dice la palabra del Señor, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Usted y yo, hermanos, si no queremos ser desechados por el Señor, debemos de dar buen fruto para evitar ser echados en el fuego. Si nosotros analizamos esta palabra más a fondo, nos vamos a dar cuenta de que cuando se escribió el Antiguo Testamento, se utilizó la palabra griega diaconeo. Diaconeo, de ahí viene la palabra diácono. ¿Qué significa la palabra diaconeo? Diaconeo significa ser anfitrión, significa ayudar, significa enseñar o servir a los demás. Esto es el significado de la palabra diaconeo. En el español, el idioma que nosotros usamos, la palabra servir proviene del vocablo latín serve. Serve significa hacer función o hacer el trabajo de un esclavo. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Significa que nosotros los creyentes somos esclavos? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mire, si usted va a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, la palabra del Señor dice así. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos hizo libres. Si el Señor Jesucristo nos hizo libres, significa que nosotros antes éramos esclavos de algo, que estábamos prisioneros de algo. Déjame decirte a ti, amigo o hermano que me escuchas, no importa
cómo tú te sientas, no importa cómo tú te consideres. Yo he platicado con muchas personas y a mí me han dicho, no, es que yo no estoy ni a favor ni en contra de Dios. Yo no le hago daño a nadie. Yo disfruto mi vida sin hacerle daño a nadie. Es que yo no me meto con nadie. Es que a mi familia no le falta nada. Yo pienso de que si yo me porto bien, no necesito estar sujeto a una religión, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame decirte a ti, amigo o hermano que me escuchas, que toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, sencillamente es esclavo del pecado. Si tú, hermano, tú conociste la palabra de Dios, pero te has apartado, no importa cómo te sientas ahorita. Si el Señor Jesucristo no está reinando, si Él no está ocupando el primer lugar en tu vida, tú eres esclavo del pecado. Mire, vamos a ver lo que dice la epístola de Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos. Esto es lo que nosotros éramos, hermano. A lo mejor tú no te diste cuenta, a lo mejor tú te sentías bien, pero esta era nuestra realidad. Antes de que tú o yo le entregáramos nuestra vida a Cristo, tú y yo éramos esclavos de nuestras concupiscencias. ¿Pero qué es concupiscencia? Si nosotros vamos al diccionario, concupiscencia es sentir deseos no gratos a Dios. Una concupiscencia es un deseo carnal desordenado. En pocas palabras, es hacer lo que nos venga en gana. Antes de que tú o yo le entregáramos nuestra vida a Cristo, tú y yo éramos esclavos de nuestros propios deseos. Y esto es exactamente lo que está pasando allá afuera. La gente que no le ha entregado su vida a Dios, la gente que se niega a obedecer los mandamientos de Dios, es prisionera de muchos deseos. Hay gente que independientemente si está trabajando o está en una escuela, en su oficina, etcétera, ocupa su mente pensando en algún vicio o en alguna adicción o en algún otro tema, ¿verdad? Mira, hermano, velo de la siguiente manera. No sé si a ti te ha pasado de que, bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Probablemente usted ha conocido personas que realmente anhelan ser libres de algún vicio. Yo he platicado con personas que dicen, es que yo sé que cuando tomo le estoy haciendo mal a mi familia. Es que yo sé que cuando tomo le estoy haciendo mal a mi organismo, porque yo sé que el alcohol me hace mal, pero es que simplemente no puedo dejar de tomar. El ser humano muchas veces anhela ser libre de algún vicio, de alguna adicción, y en su afán de encontrar desesperadamente una salida, muchas veces el ser humano ha fundado organizaciones que son grupos de apoyo, donde los integrantes pues se brindan un apoyo mutuo para vencer algún tipo de adicción. Obviamente, bueno, pues este tipo de organizaciones, pues la finalidad de ellos, la intención de ellos, pues es una intención buena, es una intención noble, porque la intención de ellos es ayudarse mutuamente. Pero el problema de estos grupos es que el ser humano busca una salida, pero sin tomar en cuenta a Dios. Muchos grupos de esta organización dicen que el alcoholismo, ellos lo definen como una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Ellos ven al alcoholismo como una enfermedad. Pero déjame decirte, hermano, que el alcoholismo no es una enfermedad. El alcoholismo es un demonio, es un engaño, es una obra del maligno para tener prisionero al ser humano. El alcoholismo es un demonio que te hace su esclavo. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que el alcoholismo no es una enfermedad? Mire, hermano, véalo de la siguiente manera. Una persona, independientemente si es creyente o no,
Cuando una persona come en exceso, pues se le puede presentar un problema de indigestión. No sé, probablemente se le presenten agruras, pesadez estomacal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una persona come en exceso, una persona recurre a tomar algún tipo de antiácidos, algún tipo de medicamentos, y esta persona, independientemente si es creyente o no, va a empezar a sentir una mejoría en su salud. ¿Por qué? Porque la indigestión pues es un problema físico, es un malestar físico. Ahí sí podemos decir que es una enfermedad porque se puede aliviar con algún tipo de medicamento. Digo, estamos citando un ejemplo simple. Lo mismo pasa con las drogas. Hay mucha gente que anhela dejar estas adicciones, pero simplemente no pueden hacerlo. Y también hay organismos, ¿verdad?, que el ser humano ha fundado, diversos grupos de apoyo, donde se pretende que los integrantes, pues ahí apoyándose mutuamente, pues vayan dejando estas adicciones. Y como te digo, hermano, pues nuevamente el ser humano busca una salida, pero sin buscar a Dios. Es decir, el ser humano busca liberarse por sus propios medios. Pero ¿qué es lo que está pasando, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando? De que muchas veces las personas, ¿verdad?, pues pueden caer en algún tipo de desánimo o recurren a buscar algún otro tipo de apoyo, alguna otra salida, como por ejemplo esta. Hay muchas personas que inclusive recurren a juramentos religiosos para dejar alguna adicción. Yo he tenido familiares, ¿verdad?, que en el pasado ahí van, ¿verdad?, van a jurarle a la Virgencita. Virgencita, ya no voy a tomar, Virgencita, ya no voy a hacer esto, San Fulanito, ya no voy a hacer esto, Niño Fidencio, ya no voy a hacer esto. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? De que el ser humano lo único que encuentra es un alivio momentáneo, pero tarde o temprano el ser humano, ¿verdad?, vuelve a recaer. Y cuando una persona recae otra vez en el vicio, muchas veces las personas caen en depresión, ¿verdad? E inclusive algunas llegan a pensar o a cometer suicidio porque piensan que ya no hay remedio. Hay gente que piensa, es que yo ya fui, ya hice esto, ya estuve bajo tratamiento y simplemente vuelvo a caer. Déjame decirte a ti, amigo, hermano, que me estás escuchando, no importa cuál sea tu situación, solamente el Señor Jesucristo puede hacerte libre de estas cadenas diabólicas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si usted va al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36, dice la palabra de Dios: así que si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Solamente el Señor Jesucristo puede liberarte de todas estas ataduras del diablo. Solamente el Señor Jesucristo puede liberarte de estas cadenas, no importa cómo se llamen. Tal vez tú estás siendo atado por cadenas de enfermedad. Tal vez la cadena que te ata es algún tipo de adicción. Tal vez en tu corazón tengas heridas por algún tipo de fracaso en tu vida sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. No importa cuáles sean las cadenas que te estén atando, solamente el Señor Jesucristo puede hacerte libre. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo, hermanos, que solamente el Señor Jesucristo puede hacerte libre. Sí, el Señor Jesucristo te libera, pero no te va a liberar para que tú andes viviendo como tú quieras, haciendo todo lo que te venga en gana. No, el Señor Jesucristo, Él te liberta del pecado, pero para que pases a ser su siervo. Mire, la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, y dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pues así te fijas, hermano, el Señor Jesucristo te ha liberado del pecado, pero para que pases a ser su siervo.
O sea, el Señor Jesucristo, Él te quita, ¿verdad? Él corta estas ataduras de pecado, ¿verdad? Ataduras diabólicas, pero para que tú pases a ser esclavo, pases a ser siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestras almas han sido compradas a precio de sangre. Entonces, hermanos, nosotros dejamos de ser esclavos del pecado, pero pasamos a ser siervos de Jesucristo. Pero mira, hermano, para que tú y yo podamos servir al Señor, necesitamos primero ser libres. Para que tú y yo podamos servir a Dios, necesitamos ser libres del pecado, y esa libertad solamente el Señor Jesucristo te la puede dar. Pero déjame decirte, hermano, que servir a Dios, eso va a traer gran bendición a tu vida. Lamentablemente, hermanos, un error muy común en la vida del creyente es que muchas veces nosotros acostumbramos, por así decirlo, medimos la bendición según nos haya ido económicamente. Mire, yo he escuchado gente que ha dicho, no, pues esta semana el Señor me bendijo poquito. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué dice usted que Dios lo bendijo poquito? Ah, no, pues es que esta semana me fue mal en mis ventas. Entonces el Señor me bendijo poquito. Ah, esta semana Dios me bendijo mucho porque gané mucho dinero. Ese es un grave error en la vida del creyente, hermano, que acostumbramos medir la bendición de Dios en el aspecto económico, pero muchas veces pasamos por alto otros aspectos que no valoramos, como por ejemplo la salud. Piensa, hermano, cuánta gente ahorita está en los hospitales, y gracias a Dios tú y yo estamos aquí con nuestra salud completa hasta el día de hoy. Mire, le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Dice la palabra de Dios: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré de ti toda enfermedad de en medio de ti. ¿Sí te fijas, hermano? El simple hecho de que Dios quite toda enfermedad de tu vida, eso ya es una bendición. Eso ya es una bendición, pero para obtener esta bendición, tú tienes que servir a Dios. No caigamos, hermanos, en el error de que medimos la bendición de Dios según nos haya ido económicamente. Mira, hermano, ahorita estamos viviendo en medio de una pandemia. Y no solamente estamos hablando de la enfermedad del COVID-19. Mira, hermano, piensa cuánta gente ahorita está en los hospitales postrada en una cama sin poderse levantar. A cuánta gente le tienen que hacer diálisis diariamente. Yo te aseguro, hermano, que todas esas personas que ahorita están atadas a algún aparato, que están postradas en una cama, ellos darían lo que fuera por estar en su casa, cenando con sus familias. Entonces, hermanos, a lo mejor tú o yo ahorita estamos pasando por una situación económica, no sé, algo difícil, ¿verdad?, en la que no tengamos ni un 5 en nuestra cartera, pero démosle gracias a Dios, hermano. Mire, a mí mi esposa me contó una anécdota que a mí nunca se me va a olvidar. Ahí donde trabaja mi esposa, ella trabaja en un negocio que comercializa equipo médico, y ella me dijo, nosotros tenemos clientes que son de mucho dinero, gente que tiene mucho dinero, y llegan aquí a la tienda en unos carrazos y en unas camionetonas, y se gastan miles y miles y miles de pesos en equipo médico. Hay gente que se gasta miles y miles de pesos, ¿verdad?, montones de dinero en comprar una cama de hospital, en comprar una silla de ruedas, en comprar un respirador. Démosle gracias a Dios, hermano, que a lo mejor usted y yo no tenemos ni un 5 en el banco, pero no tenemos necesidad de andar gastando dinero en estos aparatos tan costosos. Mira, hermano, ponte a pensar que con esta pandemia, ¿cuánta gente no tenía planes para este año? ¿Cuánta gente no tenía planeado a lo mejor comprar un carro, o a lo mejor comprar una sala nueva, o a lo mejor comprar una televisión? Y ya con esta pandemia, pues todos los planes quedaron truncados. Entonces, hermanos, muchas veces es un error
garrafal, ¿verdad?, en la vida del creyente, que muchas veces nos quejamos por aspectos superficiales y no valoramos la salud. A mí he platicado con personas que me dicen, no, hombre, es que estoy harto de andar batallando con el transporte público, que es malísimo. Bueno, hermano, dale gracias a Dios que tienes salud para poder subirte a un camión, que no tienes que usar una silla de ruedas. A lo mejor usted tiene un carro viejito, así como el mío, ¿verdad? Pero pues bueno, dale gracias a Dios que tienes en qué moverte, dale gracias a Dios que no estás hospitalizado. Entonces, hermanos, realmente usted y yo debemos de servir al Señor por agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado, hermano. Debemos de ser agradecidos, debemos de servir al Señor con agradecimiento. Le voy a pedir que vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Seamos agradecidos, hermano, por todo lo que Él nos ha dado. Yo te exhorto, hermano, tú que me estás escuchando, ¿verdad?, a que sirvamos a Dios en lo que podamos. Hay muchas maneras, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas maneras que podemos hacer para servir a Dios. Si tú eres una persona que Dios te ha dado, ¿verdad?, la capacidad de que tú puedas ser de bendición para otros predicando su palabra, bueno, hermano, si tú puedes predicar, pues tú predicas. Si en el lugar donde tú nos estás oyendo, tu iglesia todavía está abierta, pues sirve a Dios predicando. Si tú, hermano o hermana que me escuchas, tú eres una persona que Dios te ha dado el don de la música y tú sabes tocar un instrumento y es más, lo dominas también, que hasta puedes enseñar a otros, pues se sirve al Señor, hermanos, en la música, ¿verdad? Ahora a lo mejor usted dirá, no, hermano, es que a mí me da miedo hablar en público. Bueno, hermano, tú puedes servir a Dios hablándole a otros de Cristo, compartiendo la palabra de Dios de uno en uno. No sé, a lo mejor con un compañero de trabajo, con un familiar, con un amigo, con un vecino, etcétera, ¿verdad? Tú puedes servir a Dios hablándole a otras personas de Cristo, ¿verdad? De uno en uno. Hay gente que dice, no, hermano, es que yo tengo poco de convertido o ¿sabes qué? No conozco yo muy bien de la palabra de Dios y me hago bolas para predicarle a las personas. Bueno, hermano, tú puedes servir a Dios haciendo el aseo ahí en tu iglesia. Créeme, hermano, todo lo que tú hagas, hermano, no va a ser en vano. Dios te lo va a recompensar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tú vas a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, la palabra de Dios dice lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier cosa, hermano o hermana, que tú hagas para la obra del Señor no va a ser en vano. Él te lo va a recompensar. Si a lo mejor tú, hermanito que me escuchas, a lo mejor tú eres un niño, tú eres un adolescente, tú puedes servir a Dios en muchas cosas. Si ahí en tu iglesia tú puedes apoyar al pastor, a los músicos, acomodando los instrumentos o a lo mejor limpiando una banca, cualquier cosa que tú hagas para el Señor, Él te lo va a recompensar. Mira, hermano, en la obra de Dios hay mucho trabajo que hacer. Lamentablemente son pocos los creyentes que disponen su corazón para servir a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vaya a Mateo 9:37. Dice la palabra de Dios: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice que la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué es una mies? Si nosotros vamos al diccionario, una mies es un campo, ¿verdad?, donde hay cereales cultivados, y se le dice así cuando el cereal ya está maduro y ya está listo para ser recolectado.
Es decir, se dice así cuando el cereal ya está listo para ser levantado, para ser cosechado. La mies está representando a todas esas multitudes de personas a los cuales es necesario llevar la palabra de Dios. El Señor dice que la mies es mucha la gente, ¿verdad?, a la cual hay que llevar la palabra de Dios. Sin embargo, hay muchos cristianitos comodinos que no tienen un corazón dispuesto para servir a Dios. Mira, hermano, si tú ahí en tu iglesia, en donde tú vivas, ¿verdad?, no importa en qué lugar del mundo tú nos estés escuchando, si ahí en tu iglesia ustedes tienen un comedor comunitario, o ustedes, no sé, a lo mejor regalan ropa a un orfanatorio, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que tú hagas, hermano, Dios no se va a olvidar de ti. Dios no se olvida del trabajo que tú haces. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Te fijas, hermano? Dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Mira, hermano, probablemente en donde tú trabajas, a lo mejor tú eres un buen trabajador, a lo mejor tú eres un elemento responsable, pero tú sientes que tus jefes no te valoran. Es más, incluso a mí me ha tocado ver buenos elementos, buenos trabajadores que se sienten desalentados porque muchas veces los jefes, los gerentes hasta olvidan cómo se llaman. Y eso no pasa con Dios, hermanos. Dios no se va a olvidar de ti. Probablemente el ser humano ya no se acuerde ni cómo te llamas ni dónde te vio, pero eso no pasa con Dios. Y eso, hermanos, pues a todos nos ha pasado. Mira, así rápidamente te voy a platicar una anécdota que a mí me pasó. Bueno, pues ahorita yo ya lo veo algo chusco, ¿verdad? Hace tiempo, ¿verdad? Yo me encontré con una... pues cuando yo era joven, pues yo tuve una novia, ¿verdad? Y pasaron muchos años y la volví a ver. Y bueno, pues a mí pues me dio gusto volver a ver a esta muchacha, bueno, esta señora ya, ¿verdad? Y pues a mí se me hizo fácil saludarla. Oye, fulanita, ¿cómo estás? Ay, discúlpame, pero no me acuerdo de ti. Bueno, pues eso no pasa con el Señor. A lo mejor el ser humano ya no se acuerda ni quién eres, ni dónde te vio, ni cómo te llamas, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor ni en el mundo te hace, pero eso no pasa con el Señor, hermano. Dios no se olvida de tu trabajo, Dios no se olvida de quién eres, y Él es justo, ¿verdad? Él va a recompensar todo lo que tú hagas en su obra. Ahora, a lo mejor usted dirá, bueno, hermanos, ¿de qué otra manera podemos servir a Dios? Mira, hermano, muchas veces a lo mejor tú no necesitas ni predicarle a alguien. Hay gente que dice, no, hermano, es que yo de plano sí me hago bolas para predicar, me pongo nervioso cuando le predico a alguien, o siento que se me hace bolas el engrudo, ¿verdad? Y no, hermano, a mí es algo que a mí no se me da. Mira, hermano, simplemente muchas veces tú no necesitas ni predicarle. Con que tú lo invites a tu iglesia, con que tú invites a una persona a tu iglesia, la persona va, escucha la palabra de Dios, y la persona ya se va a su casa con la semilla sembrada. Mire, ahí en la iglesia donde nosotros nos congregamos, hay una hermanita que ella empezó invitando a un niño, a un vecinito, y luego se llevó otro, y luego se llevó a otra vecinita, y luego se llevó otro, y a otro, y a otro, y a otro. Oiga, ¿no creerá usted que ahí en la iglesia ya hay más congregación en la clase de niños que en el culto de adultos? Y bueno, fíjese, esta hermanita pues son, ¿cómo le podré decir? Pues al invitar niños, son almitas que ella está acarreando al pueblo de Dios. Y bueno, pues ya Dios le recompensará su trabajo, ¿verdad? Entonces, esta es otra manera, hermanos, en las cuales tú y yo podemos servir al Señor. Simplemente con que tú invites a una persona a tu iglesia, la persona va a escuchar la palabra de Dios y la semilla va a quedar sembrada.
Dios puede tocar a esa persona, Dios la puede quebrantar ahí mismo. Y tú no sabes, hermano, hasta dónde pueda llegar la obra de Dios a través de su palabra, cuando la semilla queda sembrada. Y más nos vale, hermanos, más nos vale que cuando el Señor venga, el Señor nos encuentre trabajando en su obra, que no nos encuentre pues sin hacer nada. Mire, le voy a pedir que vaya conmigo a Lucas capítulo 12, versículos 43 y 44. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, es decir, le halle sirviendo. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esto es lo que el Señor quiere, hermano, que cuando Él venga, pues Él nos encuentre a nosotros haciendo algo. Mira, hermano, esta es otra manera en la cual tú puedes servir a Dios. Y servir a Dios, no a la humanidad, no, servir a Dios. Mire, vamos a leer Lucas 25:35. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Si tú das un plato de comida o un vaso de agua, ¿verdad?, a alguien que esté en una situación precaria, tú estás sirviendo a Dios. Fíjese, vamos a leer otra vez. Dice: porque tuve hambre y me disteis de beber, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Si seguimos leyendo, dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Muchas veces, hermano, a lo mejor ahora con esta pandemia tú puedes conocer a alguien que ahorita está muy enfermo, que ahorita está batallando mucho con su salud. Tú puedes ir a orar por él allá a su casa. Si tú conoces a alguien que ahorita está en la cárcel y tú en la cárcel vas y le llevas un folleto o le llevas un Nuevo Testamento, tú estás sirviendo a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si nosotros leemos el versículo 40, dice: el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si tú regalas un plato de comida a alguien en situación precaria, si tú oras por un enfermo, si tú regalas un vaso con agua, lo estás haciendo para el Señor, le estás sirviendo a Él. Y esta será tu recompensa. La recompensa será que entonces el Señor nos va a permitir el acceso a la vida eterna. Fíjese lo que dice Mateo 25:34, dice la palabra del Señor: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si tú y yo somos buenos siervos, vamos a tener acceso a la vida eterna. Pero, ¿qué va a pasar con aquellos cristianitos que no trabajan? ¿Qué va a pasar con aquellos cristianitos que ahora con la pandemia pues prefieren quedarse en su casa en lugar de ir al culto? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. Le voy a pedir que vaya conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 45. Dice la palabra de Dios: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, dice que vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Mira, hermanito, a lo mejor tú ahorita eres cristiano, o te dices tú cristiano, ¿verdad? Muchas veces nos decimos cristianos, pero si tú eres un siervo inútil, ¿verdad?, un siervo que no da frutos, ¿verdad?, un árbol que no da frutos, pues simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Que el Señor te va a poner con los infieles. Es decir, que aunque tú hayas asistido a la iglesia, de todos modos tú vas a acabar en el infierno. Y esta es la situación de la iglesia hoy en día. ¿Cómo es posible, hermanos, que ya ahorita hay muchas pseudo predicadoras que pasan a predicar con ropa sumamente entallada, y según ellas, ¿verdad?, pues están sirviendo a Dios? Déjame decirte, hermano, que si tú eres un cristiano carnal, ¿verdad?, tú no vas a heredar la vida eterna. El Señor te va a poner con los infieles. Tu final va a ser en el infierno. Entonces, hermanos, este estudio, ¿verdad?, pues es una exhortación para todos nosotros a que le seamos fieles a Dios, y a su tiempo, ¿verdad?, pues cosecharemos la recompensa.
Ahora, muchas veces, hermanos, viene el diablote, ¿verdad? Y muchas veces él trata de desanimarte, diciéndote que tú no eres apto para trabajar en la obra de Dios. O muchas veces viene el diablote y te recuerda cómo fue tu vida pasada, diciendo que no eres digno, etcétera, etcétera, etcétera. No, tú no te sientas menos, ¿verdad? Tú sirve al Señor en lo que tú puedas. Mire, vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si te fijas, ¿quién te va a dar la recompensa? La recompensa no te la va a dar el pastor. La recompensa no te la va a dar el mono que está hablando. No, la recompensa te la va a dar el Señor. ¿Por qué? Porque es a Él a quien estás sirviendo. Entonces, hermanos, no importa cómo te sientas, tú sirve al Señor en lo que tú puedas. Tú pon tu corazón, ¿verdad?, con una disponibilidad de servir al Señor en lo que tú puedas. Recuerda, hermanos, que ya estamos en la recta final. El Señor Jesucristo muy pronto viene a levantar a su pueblo. Ese día ya está establecido. Hay un día en el cual el Señor, ¿verdad?, pues Él vendrá a levantar a su iglesia. Y como decimos aquí en México, ¿verdad?, no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Ese día ya está señalado por Dios y algún día va a llegar. Entonces, hermanos, el tiempo de la iglesia se está terminando. Ya hemos visto en otros estudios que las señales que la palabra de Dios enseña se están cumpliendo en nuestros días. Cristo viene pronto, y mientras haya tiempo, mientras el Señor nos tenga aquí en la tierra, pues sirvámosle al Señor de todo nuestro corazón. Bueno, hermanos, yo espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Le voy a pedir por favor a mi esposa si nos despiden palabras de oración. Amén. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos, Señor, que sea también para aquellos que escucharon tu palabra y aquellos que la vayan a escuchar, mi Dios. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a serte fieles, Señor, a ser trabajadores, Señor, en tu obra, Señor, a no estar, Señor, quietos, Señor, sino siempre, Señor, estar tratando, Señor, de agradarte con nuestras vidas, Señor, y con nuestro trabajo, Señor, en tu obra, mi Dios. Te pedimos, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros, mi Dios, y con cada uno de mis hermanos que vio esta transmisión. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, le damos muchas gracias al Señor por habernos permitido realizar una transmisión más. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, pues te esperamos en nuestro próximo estudio. Te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga.